En meses recientes se transmitió en las salas de cine de la Ciudad de México y a nivel nacional una película que produjo una muy intensa polémica, Presunto culpable. En la página electrónica de la película se presenta del modo siguiente: acusado sin una sola prueba contundente, Toño fue condenado a 20 años de prisión. 2 jóvenes abogados decidieron pelear el caso y fue así como comenzó una lucha heroica sin precedentes en México por la libertad. Esto dicen quienes presentan la película. La película, como digo, generó una gran polémica. Prácticamente todos los medios, todos los sectores sociales y políticos cerraron filas a favor de la película, y pues nosotros lo que vamos a hacer aquí es tomar distancia de eso y ver desde un punto de vista más crítico, tratar de ver cuál es la mecánica interna que está detrás de esta película, cuáles son los intereses que se cruzan, las contradicciones en juego, y ofrecer pues otra visión del asunto. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadarmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadarmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto y el privilegio, como siempre, de saludar al maestro Bernardo Batis. Hola, maestro. ¿Qué tal, Ismael? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Y también a mi querido amigo y colega Omar Sánchez. ¿Qué tal, Omar? Ismael, siempre un placer estar contigo y con el maestro Batis compartir esta mesa de trabajo. Es muy importante que nuestros dos invitados, en primer lugar el maestro Batis, sépase que, además de que tiene una larga trayectoria académica dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue Procurador General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006, ¿correcto? Así es, sí. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, así que sabe cuestiones tanto de doctrina jurídica como de práctica jurídica, ni más ni menos. Y Omar es también profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y también con muy acusados intereses en cuestiones de filosofía del derecho y de relaciones entre ética, moral, derecho y la ideología. Porque precisamente bueno, primero les digo, es que este programa no nada más se ve en México, lo digo porque me consta. Entonces, quienes no nos ven fuera, pues, y también para los que nos ven en México, les recomiendo que entren a la página www.presuntoculpable.org. Es la página de la película. Ahí está toda la información. También en Wikipedia aparece mucha información al respecto. Pero ya les digo, es un proyecto que llevan adelante Roberto Hernández y Lea de Negrete, que son dos estudiantes de Derecho del CIDE, y después me parece que están haciendo posgrados en la Universidad de Berkeley, y están en un proyecto de larga duración, de largo aliento, de reforma judicial del sistema, judicial mexicano. Este es el contexto amplio. Esta película trata de Antonio Zúñiga, un joven de 20 años, como dice aquí el muy sensacionalista manera de presentarlo, un joven de 20 años que sin ninguna prueba, según dicen ellos, fue condenado a 20 años de prisión. No tiene 20 años, son 20 años de prisión, pero un joven de Iztapalapa. Y lo que hace Roberto Hernández y Lea de Negrete es filmar pues toda la cuestión. ¿Por qué no hacemos un contexto del caso, maestro, de la película, los antecedentes, para comenzar luego ya a desmenuzar el asunto? Sí, cómo no, Ismael. La película está muy bien hecha, se ve que se metió mucho dinero en ella, que se gastó mucho, no solo en la película misma, sino también en la publicidad que se le hizo, una publicidad muy profesional y muy cercana a una corriente de pensamiento que quiere establecer en México, está empeñada en establecer en México los juicios orales y criticar a fondo el sistema judicial mexicano. Yo creo que el sistema judicial mexicano, el sistema de procuración y administración de justicia requiere cambios, pero pienso también que
Dentro de esta necesidad hay que tener mucho cuidado en no caer en una copia pues servil, yo diría, de un sistema distinto al nuestro. En México en los años 20 se probaron los juicios orales con jurado y fueron un fracaso, porque queríamos imitar a los juicios orales de Inglaterra o de los Estados Unidos. Y ahora otra vez están volviendo a tratar de establecer un sistema de juicio oral y se dice que un sistema de contradicción o controversial, donde hay una parte acusadora y una defensora, un sistema donde haya inmediatez, es decir, que el juez esté ahí en todo el proceso. Y la verdad es que los juicios orales no son una novedad en México, en primera. Una buena parte de los procesos actuales son orales, hay audiencias, hay careos, hay rendición de diversos tipos de pruebas donde se usa la voz, la viva voz para los debates ante el juez. El juez ya por ley actual, desde antes de las reformas, tiene que estar presente en las audiencias, en todo el proceso. No lo está, pero eso es una mala práctica, no una mala ley, ¿no? Claro. Y luego nuestros juicios son controversiales, nuestros juicios penales y civiles son controversiales desde 1917, que se reformó el viejo sistema porfiriano y del siglo XIX del juez de instrucción, donde el juez llevaba el proceso, investigaba, tenía su policía investigadora y luego él mismo dictaba la sentencia. Eso sí era el mismo que investigaba, juzgaba, pues parte juez. Siempre había, sí, siempre condenaba, no se equivocaba. Entonces, una de las críticas muy severas de la Revolución Mexicana, que se plasma después en la Constitución de 17, es a ese tipo de jueces arbitrarios y caciques. Dice, en el debate de la Constitución lo señalan como caciques a los jueces. Y se establece este sistema que en México existe, repito, desde entonces, desde 1917. Hay una parte acusadora que es el Ministerio Público y una defensora que es el defensor del acusado. Y si no tiene él manera de conseguir un defensor propio, el Estado se lo proporciona. ¿Cuál es entonces la razón por la que quieren volver a plantear esta reforma judicial en estos años recientes? Yo diría que por una parte quieren establecer lo que ya está establecido, pero eso lo aprovechan para señalar con una crítica muy severa a nuestro sistema, que si bien, repito, eso nunca lo voy a defender de otra manera, requiere una reforma, requiere una reestructuración, pero más en la práctica que en la ley y más en las personas que en las instituciones, ¿no? Hay jueces malos que no están presentes, pero su obligación legal actual, su obligación derivada de los códigos, es que deban estar presentes en las audiencias y en todo el proceso. No lo hacen, bueno, esa es otra cosa. Claro, que nadie niega que esté mal, ¿no? No quiere decir que haya que reformar desde la Constitución para lograr eso, simplemente exigirles a los jueces, el Consejo de la Judicatura, los superiores de los jueces, que son los tribunales de apelación, tienen varias maneras de exigir que se cumpla con esa exigencia que ya existe. Entonces, ¿qué está pasando? Nos quieren, voy a usar el término que ellos les gustaría quizá a los que quieren hacer esto, nos quieren vender un sistema procesal que no es el nuestro. Quieren que seamos un espejo de cómo son los juicios en los Estados Unidos. Omar, tu primera impresión de... Sí, concuerdo totalmente con el maestro Batis. Y como siempre me gusta, lo hemos platicado Ismael, desmenuzar las cosas, ¿no? Tres criterios creo que hay que distinguir en esto. Uno, el tiempo. Me parece que la película puesta en este momento está de la mano con la hecha en marcha de la reforma constitucional de 2008. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta reforma se hubiera dado después o antes, creo que la película pierde mucho de su peso. Es decir, va concatenada a la presentación desde el sexenio pasado, ¿no? Con las iniciativas que presentó Vicente Fox, que el propio Calderón en 2007 lo hizo, y la aparente sociedad civil, ¿no? Organizada presenta sus propias reformas. Creo que en ese contexto de discusión de esa reforma, que tiene muchas aristas,
está presentada la película, ¿no? O sea, si pensáramos a futuro o en tiempos pasados donde había quizá no esta posibilidad de presentar, ¿no? Tecnológicamente las audiencias, pues no tendría sentido la película. El segundo tiene que ver con los sujetos. Creo que lo que se ha perdido de vista es de que no es un producto, digamos, estatal, ¿no? Como tal, ni un producto del individuo, sino que lo que está en medio es la sociedad civil. O sea, la película, si te das cuenta, se presenta como un gran triunfo ¿de quién? De la sociedad civil que defiende los derechos humanos, que defiende a un individuo que fue condenado supuestamente de manera injusta y que por lo tanto la discusión ya se centra en que la sociedad civil es la que está tomando las riendas de un Estado corrupto, de la discusión pública sobre los grandes temas en el país, ¿no? En este caso, la justicia, ¿no? La justicia como un gran producto de lo que se podría denominar sociedad civil, y ese ya de por sí es un gran tema, creo que habría que discutirlo en alguna otra ocasión. Y el tercer punto que me gustaría poner en la mesa es precisamente el de la materia, ¿no? El sustantivo, que tiene que ver con lo que comentaba el maestro Batis de que por qué insistir actualmente en la reforma penal a nivel constitucional y como parte de esto los juicios orales, que es de hecho lo que graba la película, pues precisamente por lo que se busca es legitimar un producto externo para su implantación en el sistema mexicano jurídico. Entonces, creo que esos ingredientes a mí me preocupan porque más allá de que la película está inscrita en lo que se puede denominar libertad de expresión y en general libertad de creación artística, que cualquier persona la puede tener, hay ciertos puntos de la película que van demostrando que la metodología está muy clara, que es definir al sistema jurídico mexicano y en especial el penal como falto ya de coherencia. Fallido, que dicen en los fallido, documentos. Fallido. Esa es como lo de Estado fallido, ¿no? Sí. Una analogía bastante precisa. Sí. O sea, el sistema judicial es fallido y por lo tanto no tenemos ninguna certeza a nivel epistemológico, es decir, por las pruebas y a nivel, digamos, ya pragmático por la decisión del juez de que tengamos condenados o absueltos de manera razonablemente jurídica. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con la discusión porque si bien es cierto, se puede presentar, repito, como un producto de la sociedad civil, ¿no? Considerado esta década, ¿no? Donde se ha presentado una serie de reformas bastante interesantes en términos de justicia penal, al final lo que hay que pensar es que se busca una reforma que nos implante algo que no necesariamente concuerda con la tradición jurídica que hemos tenido en México, no solo desde, planteaba el maestro Batis, de la propia revolución, sino desde que México empieza su vida como país, pues nuestra tradición es romanista, basada muy en una tradición escrita. Hay piezas de una tradición oral, me parece que es lo más razonable, pero bueno, como el financiamiento al final, que es el tema económico, está muy de la mano con la película, pues creo que lo que se busca es implantar un sistema de justicia penal que, fíjense la paradoja, acabe con la impunidad de la que todos hablan, cuando la película lo que presenta, si se permite utilizar la palabra, es una hiperpunidad, es decir, alguien que es sancionado sin que se le deba sancionar. Entonces ya la preocupación parece ser que no necesariamente va a ser necesariamente la impunidad, sino ahora preocuparnos porque no se sancione a quien no debe ser sancionado. Claro. Comentaban también que esto es siempre bueno, por eso hablar con abogados, la manera en la que presentan la rotundidad de los datos. Entonces te dicen, es que en el 98%, 99% de las denuncias... De los delitos cometidos. De los delitos cometidos, se sanciona... Vamos a una cifra que es prácticamente irrefutable, y entonces la gente dice, bueno, claro, pues mira qué mal está el asunto. Y entonces el abogado, el maestro Omar dicen, bueno, no, momento, las cuestiones, la lógica jurídica y penal, procesal, es muchísimo más compleja y comentemos un poco eso más. Sí, por supuesto, eso es un debate muy viejo, yo lo tuve que sustentar y participar cuando fui procurador, porque nos decían, una de las críticas de aquella marcha de blanco, que ya tiene varios años, pero que coincide precisamente con lo que dice Omar, es un proceso que viene ya de hace 10 o 12 años, que pretende cambiar todo nuestro sistema judicial, pero por ahí de paso ponerlo en mal, ¿no? Mostrar que somos un pueblo que no puede por sí mismo corregir sus propias fallas, sus errores. Incompetentes, sí. Que somos incompetentes y que tienen que venir a decirnos cómo tenemos que hacer las reformas
y cómo tenemos que ser como los programas tan populares de La Ley y el Orden, ¿no? Vamos a hacer copia de un programa de televisión. ¿Qué es lo que dicen? El 90 y tantos %, ahí le varían entre el 95 y el 99, y esa cifra se repite y se repite, de los asuntos que se inician como averiguación previa, no llegan a sentencia. Es cierto, probablemente sea cierto. Yo nunca he visto las estadísticas tal cuales, de dónde sacaron los datos, pero pierden de vista que se iniciaban en la Ciudad de México 500 averiguaciones previas al día, y ahí había de todo. Algunos eran accidentes de tránsito, otros eran acusaciones por cuestiones familiares, por cuestiones de arrendamiento, comerciales, o por delitos reales a veces. Y también porque los abogados usan como un instrumento, como un arma para tener éxito en sus asuntos, la denuncia, para a la hora de la negociación tener la sartén por el mango, para decirlo de alguna manera. Y por supuesto que en muchos de esos casos ni siquiera hay un delito atrás. Entonces, en primer lugar había que hacer ese matiz. ¿Y quién lo define? Pues el Ministerio Público. Dice, estos no son delitos y los mando a la reserva, como se llamaba antes, o al no ejercicio, como se le dice ahora. Ya ahí, de ese 90 y tantos % de impunidad, como se trata de decir, se puede reducir a la mitad. Y luego de esos más, cuando alguien roba una cartera en el metro, en la calle, en un hacinamiento de personas, pues tiene que ir a hacer su denuncia. O cuando dejó su vehículo estacionado en una calle y se fue a trabajar y cuando regresó ya no estaba, pues hace su denuncia, y efectivamente son 2 delitos, esos irreales. Puede que haya impunidad porque no aporta nada a la víctima, no sabe cuándo le robaron la cartera, quién se llevó su vehículo, no tiene ningún dato. La policía tiene que empezar de cero, y mientras se sigue ese proceso y otros parecidos, puede parecer que hay impunidad. Y se pudiera justificar que no haya la eficacia porque no hay elementos para tenerla en forma contundente. Pero en muchos otros casos más, especialmente por ejemplo en los homicidios, la impunidad se reduce al mínimo, cuando se trata de casos donde la víctima y el victimario tienen algún tipo de relación, son familiares o socios o enemigos o vecinos. Hay otros casos muy difíciles de lograr la sanción, no se sabe, se comete un homicidio en la calle, en una calle oscura, en un lugar alejado, donde no hay relación entre víctima y victimario, y la investigación va a costar mucho trabajo. No digo que no haya que hacerla, hay que hacerla. Y muchas veces cuando se detiene a un homicida serial, por ejemplo, se resuelve un caso, pero por ahí se sancionan o dejan de quedar impunes otros 10 anteriores del mismo autor. Entonces, no es como, el proceso judicial no es como una fábrica de embutidos donde por un lado se meten las carnes y las especies y por el otro lado salen salchichas. Tiene muchísimas variantes, y eso no lo toman en cuenta quienes hacen una estadística fría y dicen, se hicieron 1000 denuncias y de esas nomás 999 no se llegó a nada. Uy, la gente sale aterrada, pues ¿no? Sí. Todos dicen, es que a mí me puede pasar eso. Es lo que inmediatamente piensa la gente. Oye, no, estamos desamparados porque imagínate si tú fueras, etcétera, y mi hijo, etcétera. Y entonces la gente sale aterrada y dice, no, sí, que cambie todo, ¿no? Sí. Y te diría algo más, y eso los motiva para no denunciar cuando son víctimas de un delito. Dice, ¿para qué voy si nadie me va a hacer caso? Si no va a tener sentido. Una de las cosas en que yo insistí, con grupos que habían sido, por ejemplo, los de la Central de Abastos, que eran víctimas frecuentes de secuestros,
me fueron a ver y les pregunté, a ver, ¿de cuántos secuestros me están hablando? Pues de 10 o 12 en un lapso de varios meses. ¿Cuántos han denunciado? Ah, pues solo uno. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es que ustedes hagan la denuncia. Si no, no hay manera. Pues es que no sirve de nada. Bueno, pues menos que vengan aquí. Que vengan aquí sin denuncia. Hagan la denuncia. No podemos pasar del delito cometido al delito sancionado si no hay una denuncia. Y la denuncia implica también aportación de información, de datos, para que el Ministerio Público pueda armar la acusación ante el juez, ¿no? Claro. Entonces sí hay muchas variantes que en una explicación simplista son, como muy bien dices, Ismael, son muy impresionantes. Categóricas. De 100 delitos, solo 5 se sancionan, pues uno se asombra efectivamente, claro. Pero no es así, no es tan sencillo. Vamos a hacer un corte, maestro, no se vayan, estamos conversando sobre la película Presunto Culpable, muy polémica la película, estamos tratando aquí de arrojar otras luces para ver qué tanto hay detrás. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el maestro Bernardo Batis y Omar Sánchez sobre la película Presunto Culpable. Quienes no la hayan visto y quienes quizá tampoco puedan verla porque nos ven desde otros lugares, entren a la página www.presuntoculpable.org. La película se ve ahí toda, en YouTube también está, para que contrasten la película y lo que estamos nosotros diciendo. Las instituciones que apoyan el proyecto son una fundación que se llama Renace, con sede en Nuevo León, Eficine, que ha de ser un fideicomiso para el cine, New Art Digital, que ya la revisé y es de producción. Después está The Jan Brighman Fund, que es una fundación holandesa. Está The William and Flora Hewlett Foundation, norteamericana, la beca Gucci Ambulante, la Fundación Manuel Arango, que esta información que les estoy dando es de Wikipedia. La Fundación Manuel Arango no tiene manera de entrar directamente ahí, y el Center for Latin American Studies de la Universidad de California en Berkeley, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Berkeley. En la parte de, cuando se entra a la página de Jan Brighman Fund, que es este proyecto holandés. Brighman fue un cineasta que murió en 1997 y se crea el fondo para apoyar proyectos. Hay una parte interesante que dice, está hablando de la película, y entonces dice proveer financiamiento para documentales de organizaciones no gubernamentales como Renace, con sede en Nuevo León, y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley, donde Hernández y Negrete hacen su investigación. Todo esto es parte de, aquí viene la cosa, de la estrategia de largo aliento, de largo plazo de la Hewlett Foundation, internacionalmente diseñada para fortalecer instituciones locales que realicen investigación relevante para policymakers, para los diseñadores de políticas públicas, y que es la perspectiva, ¿no?, norteamericana de las políticas públicas. Entonces dice, la Hewlett Foundation apoya a estos think tanks locales, ¿no?, en los países de referencia, como el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación para el Desarrollo, Centers for Research, que, bueno, están, claro, en la perspectiva de las ciencias sociales, y el objetivo es, en México y en todo el mundo, allí donde vayan, reformas importantes en la estructura gubernamental, que este es el asunto. Y curiosamente, siempre hablan aquí de Chile. No, es que la reforma judicial en Chile. Chile, sépase, pues es que es el país favorito de Estados Unidos para hacer sus experimentos. Pienso de inmediato, y esto lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo a Chile, pues el golpe de Estado del 73 organizado por Pinochet, y que Milton Friedman fue ahí asesor de Pinochet para implementar todas las reformas neoliberales. Entonces siempre están con la idea de que Chile debe ser el modelo, y luego, por ejemplo, dicen, es que la izquierda tiene que ser como la de Chile. Y yo digo, bueno, eso más o menos, porque pues está totalmente descabezada la izquierda, ¿no?, por lo menos la de Allende.
Y la Constitución de Chile, si no estoy equivocado, es una constitución que no se ha modificado, es la constitución de la dictadura. Entonces, eso cuando me dicen a mí, es que como en Chile, bueno, pues eso hay que ponerlo entre corchetes, ¿verdad? Porque hay que ver si queremos ser como Chile ahora, ¿no? Es cierto. Sí, pues, si me permite, Ismael, hay otras dos cosas que quisiera comentar sobre la película. Por un lado está, la edición es perfecta, por cierto. Claro, la producción es muy buena. Déjame plantearlo de este modo. Hay una víctima y varios victimarios. La víctima es Toño Zúñiga, ¿no? ¿Víctima de quién? Y voy, digamos, describiendo incluso a los sujetos operadores del sistema penal mexicano, ¿no? Por un lado, los policías que lo detienen, los agentes judiciales. Te das cuenta cómo en la película los van presentando de una forma sarcástica, burlona, negando un poco su participación en los hechos, ¿no? Hay un coordinador de grupo, hay otros dos agentes que al final el tema repetitivo en la película es: ¿participaste, digamos, en la detención? No me acuerdo, no lo recuerdo, ¿no? Es un tema común. Entonces, la presentación hacia los policías judiciales es, pues, ¿cómo voy a confiar en alguien que, siendo investigador, no se acuerda de lo que investiga? ¿No? Esa es una parte, digamos, crítica de la película. El siguiente nivel es la presentación del Ministerio Público, ¿no? Que se ve como alguien que está en el escritorio, ¿no? Que básicamente cumple un papel pasivo, que no tiene ninguna participación en el proceso y que se limita a decir, en una parte importante de la película, que describe la sensación que tiene la sociedad sobre los ministerios públicos, que se quedó todo mundo. Que es, bueno, ¿por qué es mi chamba? ¿Por qué es mi trabajo? Pues estoy les sentada aquí. Explicamos rápido que le preguntan, la escena es... Sí, lo que le están diciendo es por qué acusa, ¿no? O sea, por qué se impone usted en la acusación sin tener elementos para ello, ¿no? Básicamente y ella dice, pues porque es mi trabajo. Porque es mi trabajo, porque soy Ministerio Público, soy integrante del órgano llamado representación social, que tiene como función acusar, digamos, a las personas que han cometido presuntamente un delito. Ateniéndome al expediente. Ateniendo a las pruebas, digamos, que constan en el expediente, ¿no? El siguiente nivel es el propio juez. Parece ser que en el juez ya cambia un poco el papel, porque lo van presentando como alguien que, si bien no es tan irracional como los judiciales y la propia Ministerio Público, sí toma un papel mediador. De repente platica con el abogado penalista que se incrusta en el proceso, ¿no? Porque es el experto en procesos judiciales penales, y de alguna otra forma el diálogo entre el abogado defensor y el juez es interesante, porque ahí se da un poco esta contradicción que mencionaba hace rato el maestro Batis. Y luego, fíjate lo interesante, a los que presentan de una manera más neutral y axiológicamente, digamos, positiva, de forma positiva, son los magistrados. Cuando termina la película incluso se menciona, no fue posible, digamos, grabar la entrevista con los magistrados porque de los tres, solamente uno accedió a darnos entrevista. Y el magistrado al final es el que plantea la contundencia, digamos, de por qué sale libre el presunto culpable. Y dice, es que hay una duda razonable, que es una figura jurídica muy interesante en el nuevo sistema, hay una duda razonable de que él haya asesinado, en este caso, no me acuerdo el nombre de la persona fallecida. Entonces, por eso se ordena su inmediata liberación. Entonces, lo que quiero plantear aquí es las visiones que se tienen de todos los que participan en el proceso, y que en suma, desde un punto de vista externo, están diciendo, hay que quitarle la función de denuncias y de procesamiento de la función judicial penal al Ministerio Público, a los policías, y trasladársela al juez, porque el juez se supone que va a ser más imparcial respecto a las cargas negativas que tienen los judiciales. Hay que recordar, en la película hay una entrevista totalmente sigilosa a un judicial que dice, hay que cargarle más la mano a los que son detenidos, porque si no, los abogados los sueltan. Entonces, si no hacemos esto, que es tener elementos inexistentes y que quizás no se puedan probar, pero que de todos modos hay que aportarlos, las personas pueden ir para afuera. Esa es una función que normalmente hace un policía judicial. Entonces, en resumen, en esta parte lo que se busca es trasplantar el proceso judicial penal estrictamente a los jueces y a los magistrados, y quitárselo a los ministerios públicos y a los policías. ¿Esto qué quiere decir? Poner el modelo como si fuera un modelo, ya lo mencionaba el maestro Batis, anglosajón, donde hay una judicialización de los procesos, es decir, en última instancia todo el control del proceso depende de los jueces, no tanto de la autoridad ministerial o de los policías judiciales como actualmente lo tenemos en México. Aquí la conclusión de la película es, axiológicamente creo, muy negativa, porque no necesariamente concuerda con la realidad, con lo mencionado el maestro Batis. Lo que están diciendo es,
en la medida en que la función de investigación de los delitos dependa de policías corruptos, y ministerios públicos como los que tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. Y por lo tanto ya se justifica los datos estadísticos y el apoyo financiero que tiene desde el exterior la película, que es implantar el sistema judicial penal de manera oral, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos eso que se está buscando de manera externa. Entonces creo que la película, lejos de ser leída con esta visión de se ha rescatado una víctima, ¿no? Heroicamente. En contra, heroicamente, de unos victimarios terribles, ¿no? Repito, policías, Ministerio Público, jueces y tribunales. Y hay otra parte interesante también, el sistema de readaptación social, que es cuando los custodios y los internos participan en estas imágenes que permiten ver cómo conviven los internos. Al final lo que se tiene es quitar al Ministerio Público y al policía esta función que debe competir, parece ser, al juez. Y fíjate lo interesante de esto, la reforma del 2008 recoge esa tendencia. Tenemos jueces de control, tenemos inmediatez, tenemos continuidad en el proceso, tenemos publicidad en el proceso recogido en el artículo 20 constitucional. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que en realidad la película justifica la reforma Totalmente. Esa es constitucional parte de la estrategia. de 2008. Sí. Esa es la realidad y creo que habría que, a partir de este momento, empezar a discutir sobre los pendientes que tiene esta reforma para ver si es que efectivamente, como dices, ¿no? Podemos seguir el modelo chileno o cualquier modelo que se quiera, pero lo importante es adecuarlo a las circunstancias que tenemos en México para que no tengamos esos intentos fallidos que demuestran otra vez que estamos en un estado fallido, ¿no? Que es lo que se busca legitimar al final de cuentas. Yo diría que es muy acertada esta serie de observaciones del abogado de Omar, y diría más, la película fue hecha precisamente con esa tendencia, que ya lo dice él, y muy bien hecha. Duró la grabación todo el proceso. Que fueron horas y horas. De la agente del Ministerio Público, lo único que dice es mi chamba, pues lo único que sacan de ella cuando dice es mi chamba, pero debe haber dicho muchas otras cosas. Claro, más. es lo que es y al pobre juez, ¿no? Lo ponen ahí con su toga. Incómodo, ¿no? Incómodo. Yo alguna vez comenté con los responsables de estas cuestiones, digo, si le van a dar al juez una toga y una formalidad de esa naturaleza, le deben dar un estrado donde él esté arriba y donde no esté codeándose casi a 5 centímetros del abogado defensor y del testigo. Claro, porque eso se incrementa la ridiculez del propio. Hace aparecer caricaturesca nuestro sistema de justicia, que en buena medida yo creo que es lo que quieren, esa es en el fondo la tendencia. Graban horas y horas y horas, y al muchacho tímido, asustado, que fue víctima del delito, él relata, y eso está en el proceso, que va con su primo, que salen 5 individuos en una calle, los golpean a ellos 2, él cae golpeado y ya caído escucha que hay un disparo, y cuando se levanta lesionado, ve a su primo muerto del balazo. Eso es lo que declara los policías judiciales. Los policías judiciales lo llevan a buscar por el barrio, porque él dice, yo los conozco, yo los he visto, no sé sus nombres. Entonces, recorriendo las calles, encuentra a uno y dice, él es uno de los que me atacaron. Y cuando ese es procesado, porque él lo identifica como uno de los 5 atacantes, nunca es acusado de que él disparó. Por eso la película es demasiado tendenciosa. Dice, le salió negativa la prueba de disparos, la de Harrison o la prueba de absorción atómica. Claro, él no le pudo haber salido positiva porque él no fue el que disparó. Pero no lo estaban acusando de eso. Pero no lo estaban acusando de eso, estaban acusándolo de que estuvo en un grupo que atacó. Maestro, en su caso es detenido días posteriores, creo que es una semana a que sucedieron los hechos. La prueba, por lo tanto, se vuelve inviable en esos términos, aunque hubiera... Sí, lo detienen dentro de la flagrancia equiparada muy pronto, pero también ya no podría haber. Pero nunca es acusado de que él disparó. ¿De qué es acusado? De que formó parte de una pandilla, de un grupo que ataca a 2 muchachos
y en ese ataque uno muere. De eso es de lo que lo acusan. Y cuando él lo interroga el abogado con mucha severidad y lo tiene asustado, asustado, el testigo está ahí azorrillado, para decirlo en un término coloquial, y le pregunta el mismo indiciado: ¿tú me viste que disparé? Y él dice no. Y ahí cortan, Ahí cortan. Y viendo el proceso, lo que él dice, no, pero estabas ahí. Si en la película, con más, digamos, honradez intelectual, sí, más nos hubieran puesto completa la respuesta de él, pues hubiéramos tenido cuando menos una duda. ¿Qué es lo que tienen los magistrados? El magistrado que finalmente logra la absolución del detenido, dice: me costó mucho trabajo convencer a los otros dos, que no querían. La película sin duda influyó, pero les dio tiempo a los magistrados no solamente de ver la película editada, sino todo lo que se filmó. Habría que preguntarnos eso. El otro punto es que el muchacho que fue víctima inicial de la golpiza y que vio o estuvo cerca de donde mataron a su primo, luego es exhibido como un hombre tonto e injusto porque señala a un inocente. Y en realidad lo que está señalando es al que él cree que sea culpable. Yo no puedo juzgar si es cierto o no, pero lo que sí puedo juzgar es que la película, para que sirviera realmente, al propósito, no como una propaganda tendenciosa, sino para el propósito de esclarecer los hechos, teníamos que haberla visto completa. Y los magistrados tuvieron que haberla visto completa para poder cambiar su juicio, ¿no? Claro. Sí, a continuación lo que vale preguntar es qué sigue, ¿no? Hay que destacar que actualmente los presupuestos públicos en el país, a nivel estatal, el Distrito Federal, incluso a nivel federal, tienen importantes sumas de recursos para implementar o implantar, ahí digo, no sé qué palabra necesariamente usar, el sistema de juicios orales en México, ¿no? Es decir, la película al final lo que muestra es la ridiculización del proceso penal como tal, en las situaciones en que se da, ¿no? Que es, sí, mucha gente se ríe, eso, tú vas a la película, no te imaginas todo el tiempo está riéndose sí, de la función o sea, el juez, el maestro Batis lo acaba de decir muy bien, es imparcial y como tal se debe situar en un plano superior respecto de la parte acusadora y de la parte defensora. No es posible que esté conviviendo y codeándose con el abogado defensor, ¿no? De, oye, pues hazte para allá y déjame hablar y no tú primero. Lo están ridiculizando al juez, el juez debe estar en un plano superior, es su función, impartir justicia, entonces tiene que colocar, repito, en un plano superior. Eso no funciona. Segundo, ¿qué vamos a hacer con el Ministerio Público? Ha habido enormes discusiones desde hace más o menos 18 o 20 años sobre el papel del Ministerio Público en México. Las más extremas, digo, por el planteamiento, es darle autonomía constitucional. Por cierto, ahorita hay mucha tendencia en México a dar autonomías constitucionales a discreción, ¿no? O sea, queremos pulverizar el Estado. Sí. Con la milonga de ciudadanizar todo, ¿no? Exacto, por eso decía que el tema, en primer lugar, lo metí en este contexto de la sociedad civil, o sea, ¿quién está triunfando en esto? La sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Ahí está lo que acaba de decir. Estas fundaciones, fundaciones respaldadas por fundaciones, ¿no? Que se financian con recursos del propio presupuesto público, en un caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Ministerio Público? Le damos autonomía, le sujetamos a la policía va a ser también autónoma, van a depender de los jueces como ya históricamente dependieron, por eso se llamaba policía judicial, es decir, una serie de discusiones que no tenemos bien en claro. Eso que comentaba el maestro Batis del proceso, porque aparte la película es falsa en algunos de sus pasajes estadísticos, dice que hasta antes de la reforma el proceso judicial en México era inquisitorio, o sea que no era acusatorio. Eso es falso, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque por nivel internacional de normas tenemos reconocido que forman parte de nuestro derecho, se reconoce el papel, digamos, acusador de la función judicial en México. Y la reforma lo que hace en realidad es ya darle un reconocimiento expreso. Sociológicamente se puede discutir el tema, ¿no? Con las estadísticas que mencionaba el maestro Batis y que están a discusión, pero no podemos, creo que, ahondar en esa falsedad de que teníamos un sistema inquisidor donde, fíjate lo que dice, uno es culpable a menos que demuestre lo contrario, ¿no? Que es lo que dice la película en términos simples. Presunto culpable, ¿no? Por eso jugando con la presunción de inocencia aquí no aplica. Tú tienes que demostrar
digamos, tu inocencia. Y eso no es cierto. Eso No es es falso cierto, jurídicamente. eso es O sea, falso. desde que tenemos sistema penal y somos un país liberal constitucionalmente hablando, desde Sí. que existe, no tenemos esta presunción de inocencia. Y se reconoce cuando suscribimos los pactos internacionales y las declaraciones de derechos humanos, que toda persona tiene derecho a un debido proceso y es inocente hasta que haya una sentencia condenatoria por parte de una autoridad competente, que es un juez, donde se le sentencie a una determinada pena, ya sea privativa o no privativa. Bueno, el siguiente... Déjanos hacer un corte, nos Sí. quedamos con esto y Claro, volvemos Ismael. ahora mismo. Bueno, vamos a hacer un corte más, estamos conversando sobre la película Presunto Culpable, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, este es el último bloque. Estamos conversando con el maestro Batis, Bernardo Batis, y con el maestro también, Omar Sánchez, sobre esta película Presunto Culpable, que muy curiosamente, prácticamente todos los sectores periodísticos, políticos, prácticamente todo el mundo cerró filas a favor de la película, de manera, ¿no?, un poco sorprendentemente acrítica. Cerró filas a favor de la reforma, y cuando uno un poco analiza, bueno, hay que verla para empezar a decir, bueno, aquí esto está medio raro, y luego ya te vas informando, te vas documentando, y dices, bueno, esto no está tan claro, no es tan sencillo como parece. Pero nos quedamos, Omar, sí. Comentábamos el papel que debe tomar el Ministerio Público, lo decíamos con el maestro Batis, autonomía constitucional para el Ministerio Público, primer tema. Segundo, el monopolio famoso de la acción penal, ¿no? Un término muy conocido por los abogados, se lo vamos a quitar y por lo tanto ya cualquier ciudadano va a tener posibilidad de presentar pruebas, alegatos, acudir con el juez para ser su coadyuvante y poder determinar la verdad histórica de los hechos, es decir, desnaturalizar esta figura. ¿Qué va a pasar con los jueces? Si estos jueces van a tener un papel imparcial o ya van a participar también en la investigación de los delitos, como sucede en otros países, ¿no? Donde la función judicial tiene una etapa que le llaman preinstructora, ¿no? Donde se recaban las pruebas, y luego ya tiene una etapa instructora donde se decide sobre esas pruebas y por lo tanto la absolución o la condena de los presuntos culpables, ¿no? Hay muchos temas jurídicos por ahí. Comentaba el tema también de los presupuestos públicos que se tienen que destinar para implementar el sistema penal oral, ¿no? Como se busca, y por lo tanto creo que nos queda todavía mucho tiempo para discutir el tema y ver las consecuencias que tiene esta reforma. Por cierto, reforma que, fíjate Ismael, es chistoso, se cocinó muy rápido en el 2008, o sea, en diciembre prácticamente la aprobaron en comisiones, 2 días siguientes la aprobaron en el Pleno, en la Cámara de Diputados como Cámara Generadora, se fue a los días siguientes a la Cámara de Senadores y en el mismo día la estuvieron votando, es decir, una de estas reformas express, que por cierto no fue votada de manera unánime. Hubo diputados del PRD y por ahí, por cierto, uno del PAN que votaron en contra porque pensaron que el paquete integral de la reforma, que una de sus partes es lo que es juicios orales y en el que estamos discutiendo presunto culpable, viola derechos humanos, ¿no? Posibilidad, digamos, de constitucionalizar el arraigo, ¿no? Como una figura típica del proceso penal. Fue una reforma policíaca más que judicial, ¿no? Así Darle es. a la policía un gran poder, darle la misma facultad, ponerla al mismo nivel del Ministerio Público para investigar delitos, reformando el 21. Tiene razón, el licenciado, fue una reforma mal hecha y en muchos aspectos. Pero está en de marcha ya. retroceso. En La reforma está en 2008 marcha, se porque aquí los implementó. documentos que en 2016 tendría que ponerse en Terminarse, Está- ¿no? Tenemos una etapa de transición, son de ese está en tipo de marcha. normas que parece ser que la norma es la que tiene que ir empujando la realidad, ¿no? Hay otro tipo de normas donde es la realidad, ¿no? Piensa en términos de biotecnología, ¿no? Y otros temas ahí vinculados donde la realidad tecnológica es la que Modifica determina, ¿no?, el claro. contenido de las normas jurídicas. Aquí pasó al revés, los diputados y la sociedad civil lo que busca es de que a partir de esta reforma tengamos menor impunidad, ¿no? Que podamos tener juicios expeditos con la inmediatez del juez, o sea, lo que queremos al final de cuentas es de que sea cual sea el resultado, el juez esté presente, ¿no? Eso no necesariamente garantiza No, una expedición no, por de la supuesto que justicia, ¿no? Yo quiero recordar primero que en Chihuahua, más o menos en ese tiempo en que estaba en apogeo la película, 3 jueces en un juicio oral absolvieron al que había matado a una muchacha o a su esposa, y luego los consignan a los jueces porque
la mamá que estaba presente en el juicio los denuncia y era un juicio oral. Lo que quiero decir es que en los juicios orales también se pueden cometer las mismas no es fallas, garantía no es garantía, pero que tendríamos que sacar una conclusión importantísima. Primero, no tragarnos como ruedas de molino las cosas que nos presentan, ver entre líneas, juzgar, tener criterio. Aquí yo señalé en algún artículo en La Jornada, primero que hubo una película que se llama igual, Presunto Culpable, en 1991 en Estados Unidos, donde la trama es un muchacho que es acusado de un homicidio de una mujer y donde lo condenan y su padrastro sale a defenderlo y investiga hasta que logra liberarlo. El mismo título, la misma trama prácticamente. Luego las instituciones que se señalaron aquí, que están atrás, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de juzgar si esta película tiene una tendencia o no, o hacia dónde va o no. Esa debe ser, en mi opinión, una de las lecciones. Y la otra, ahondar, como muy bien dice el maestro Omar Sánchez, ahondar en las reformas de nuestras instituciones. Vamos a quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar y a dársela a la policía. Como estaba el 21, era el Ministerio Público investiga los delitos y tiene una policía a su servicio. Auxiliar. Ahora los ponen en el 21. Corresponde la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías, a Genaro García Luna, a la Policía Municipal de X pueblo. Pues, ¿a quién? ¿A cuál policía? La Constitución no distingue ahí. Dice que el Ministerio Público va a tener la facultad de ordenar o de tener algún control sobre la policía, pero algún agente del Ministerio Público de un Estado de la República o del mismo Distrito Federal puede enfrentarse a la PF, a la Policía Federal, puede darle órdenes, puede darles instrucciones, o el Ejército investigando a qué agente del Ministerio Público le va a hacer caso. Yo creo que es una serie de temas que quedan abiertos, que no se han analizado muy a fondo. Esa reforma de 2008 fue simultánea casi, o simultánea con lo que se pretendió hacer con la reforma de Pemex, la venta de Pemex y la privatización prácticamente de Pemex. Entonces toda la atención pública se puso en Pemex. Y aquí unos pocos, algunos abogados, maestros destacados de la UNAM, criticaron, salieron, pero ya no dio tiempo de hacer un debate público y se echaron a andar las reformas. Y esta película trata de justificar. Sí, generar el clima ideológico en la opinión pública, pero sí, hombre, claro, qué bueno que vino ya esta reforma. Es necesaria la reforma, ¿no? Sí. Aunque en realidad se está presentando como una mera apariencia, porque el objeto sigue siendo el mismo, que es la justicia como tal, ¿no? Y los avances que debemos tener para que sea sancionado quien lo tenga que ser. Pero fíjate, ya para concluir este tema que hace rato mencionaba, se presenta el mismo objeto, digamos, y parece que hay un cambio, ¿no?, en su posición, de estar en una posición mala a una posición buena, cuando se lo quitas a las autoridades ejecutivas, policías, ministerios públicos, y se lo trasladas al juez. Un poco como pasa en el modelo americano de derechos, ¿no?, donde el ciudadano americano tiene mucha confianza en el juez, por lo tanto el juez es una persona respetable, honorable, que es en última instancia garantía de nuestros derechos. En México no. ¿Los ministerios públicos garantía de nuestros derechos? Por supuesto que no. El policía judicial, mucho menos. La película es lo que evidencia. Y al final creo que la gran lección es de que, y por cierto es una de las partes en la película menos explorada, ¿no?, la actitud de los magistrados, o sea, es creo yo muy corta, en realidad que no da claro, tiempo. Al final y ni se ven, sí. No hay como mucha, creo que hasta podría dar para darle continuidad al tema, es qué va a pasar exactamente con los jueces en el sistema de justicia penal, porque de esa función negativa que tienen los ministerios públicos y los policías, ¿va a cambiar con los jueces o va a seguir en los mismos términos? Es una gran pregunta que hay que discutir, porque a mí me parece que si no tenemos mucho cuidado, ese gran problema que tenemos de administrar, ¿no?, la aplicación de las leyes en materia penal, pues al rato los que van a salir terriblemente mal son los jueces. Y ya lo hemos visto, lo mencionó el maestro Batis.
3 jueces en Chihuahua que renunciaron y evitaron el juicio político. El propio juez de la película que creo que pues, la ridiculización de la que fue objeto me parece muy grave. ¿En dónde va a quedar la figura judicial? A mí eso me parece una gran preocupación porque ya las estadísticas están muy claras. La gente en México no confía en los partidos políticos, en los policías, en los ministerios públicos y confía en general poco en las instituciones estatales. Quizá el ejército y ahí con todos sus vericuetos un poco menos de desconfianza. Pero ¿qué va a pasar con los jueces? O sea, hagamos otra vez la misma medición estadística que se hace, ¿no? Que se le aplica a las instituciones de administración pública, ¿no? Que están valoradas con una determinada medición. ¿Qué va a pasar con los jueces? O sea, ahorita qué calificación tienen y qué calificación esperemos que tengan con la reforma judicial. Que es un gran tema que hay que discutir para adelante. Muy bien, pues maestro, un comentario final. Bueno, pues yo creo que mucha información. Tenemos que aprender la lección, que no dejarnos ir con la primera impresión, que no creernos de la publicidad y la propaganda y juzgar con criterio. Y tener en estos casos el beneficio de la duda, ¿no? Así se absolvió a este muchacho y quizá haya sido inocente. Se le absolvió por ese principio de indubio pro reo. Lo mismo vamos a hacer al juzgar a nuestro sistema, vamos a darle cuando menos el beneficio de la duda, ¿no? Muy bien. Omar, un comentario. Pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado como fue para mí pues estar con el maestro Batis, una persona que respeto mucho por el humanismo jurídico que siempre ha profesado. Pues a todos nuestros videntes pues un saludo y pues Ismael, siempre un placer haber discutido este tema presunto culpable, que en realidad lo que amerita es que tengamos certeza sobre qué va a pasar con nuestro sistema judicial penal en México. Muy bien, pues vale la pena que vean la película para contrastar lo que acabamos de decir y ustedes saquen su conclusión, www.presuntoculpable.org, para que no digan que estamos actuando de mala fe, sino todo lo contrario, véanla toda, lean toda la información que está ahí y luego juzguen lo que nosotros estamos aquí poniendo en contraste. Y los que van de defensores de la sociedad civil y sobre todo que van desde la izquierda, no olviden lo que dijo Carlos Marx en la introducción a la contribución a la crítica de la economía política. La anatomía de la sociedad civil es la economía política. Nos vemos la próxima, hasta pronto. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadarmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadarmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto y el privilegio, como siempre, de saludar al maestro Bernardo Batis. Hola, maestro. ¿Qué tal, Ismael? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Y también a mi querido amigo y colega Omar Sánchez. ¿Qué tal, Omar? Ismael, siempre un placer estar contigo y con el maestro Batis compartir esta mesa de trabajo. Es muy importante que nuestros dos invitados, en primer lugar el maestro Batis, sépase que, además de que tiene una larga trayectoria académica dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue Procurador General de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006, ¿correcto? Sí. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, así que sabe cuestiones tanto de doctrina jurídica como de práctica jurídica, ni más ni menos. Y Omar es una prueba, según dicen ellos, fue condenado a 20 años de prisión, no tiene 20 años, son 20 años de prisión, pero un joven de Iztapalapa, y lo que hace Roberto Hernández y Laida Negrete es filmar pues toda la cuestión. ¿Por qué no hacemos un contexto del caso, maestro, de la película, los antecedentes, para comenzar luego ya a desmenuzar el asunto? Sí, cómo no, Ismael. La película está muy bien hecha, se ve que se metió mucho dinero en ella, que se gastó mucho, no solo en la película misma, sino también en la publicidad que se le hizo, una publicidad muy profesional y muy cercana a una corriente de pensamiento que quiere establecer en México, está empeñada en establecer en México los juicios orales y criticar a fondo el sistema judicial mexicano.
Yo creo que el sistema judicial mexicano, el sistema de procuración y administración de justicia requiere cambios, pero pienso también que dentro de esta necesidad hay que tener mucho cuidado. En meses recientes se transmitió en las salas de cine de la Ciudad de México y a nivel nacional una película que produjo una muy intensa polémica, Presunto culpable. En la página electrónica de la película se presenta del modo siguiente: acusado sin una sola prueba contundente, Toño fue condenado a 20 años de prisión. 2 jóvenes abogados decidieron pelear el caso y fue así como comenzó una lucha heroica sin precedentes en México por la libertad. Esto dicen quienes presentan la película. La película, como digo, generó una gran polémica. Prácticamente todos los medios, todos los sectores sociales y políticos cerraron filas a favor de la película, y pues nosotros lo que vamos a hacer aquí es tomar distancia de eso y ver desde un punto de vista más crítico, tratar de ver cuál es la mecánica interna que está detrás de esta película, cuáles son los intereses que se cruzan, las contradicciones en juego, y ofrecer pues otra visión del asunto. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. También profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y también con muy acusados intereses en cuestiones de filosofía del derecho y de relaciones entre ética, moral, derecho y la ideología. Porque precisamente bueno, primero les digo, es que este programa no nada más se ve en México, lo digo porque me consta. Entonces, quienes no nos ven fuera, pues, y también para los que nos ven en México, les recomiendo que entren a la página www.presuntoculpable.org. Es la página de la película. Ahí está toda la información. También en Wikipedia aparece mucha información al respecto. Pero ya les digo, es un proyecto que llevan adelante Roberto Hernández y Lea de Negrete, que son 2 estudiantes de Derecho del CIDE, y después me parece que están haciendo posgrados en la Universidad de Berkeley, y están en un proyecto de larga duración, de largo aliento, de reforma judicial del sistema, judicial mexicano. Este es el contexto amplio. Esta película trata de Antonio Zúñiga, un joven de 20 años, como dice aquí el muy sensacionalista manera de presentarlo, un joven de 20 años que sin ningún... No caer en una copia, pues servil, yo diría, de un sistema distinto al nuestro, ¿no? En México en los años 20 se probaron los juicios orales con jurado y fueron un fracaso, porque queríamos imitar a los juicios orales de Inglaterra o de los Estados Unidos. Y ahora otra vez están volviendo a tratar de establecer un sistema de juicio oral, y se dice que un sistema de contradicción o controversial, donde hay una parte acusadora y una defensora, un sistema donde haya inmediatez, es decir, que el juez esté ahí en todo el proceso. Y la verdad es que los juicios orales no son una novedad en México. En primera, una buena parte de los procesos actuales son orales, hay audiencias, hay careos, hay rendición de diversos tipos de pruebas donde se usa la voz, la viva voz para los debates ante el juez. El juez ya por ley actual, desde antes de las reformas, tiene que estar presente.